estamos en comunicación con Juan Valerdi. Él es economista de la Universidad Nacional de La Plata y especializado en finanzas públicas. Bueno, Juan, te damos la bienvenida al Noticiero Popular de Barricada TV. Y en primer lugar, la gran incógnita es entonces a dónde va ese aumento de la emisión, teniendo en cuenta que no hay un reflejo en el consumo ni en el bienestar de la situación de la gente. Bueno, buenas noches. Primero, con los cortes que ustedes mostraron y con lo que claramente tu compañero expuso, Milei no puede levantar el cepo y mandar esa ley que él dice que sería delito y que irían presos el presidente del Banco Central, el directorio y él mismo, porque su propio ministro de Economía la semana pasada en la conferencia de prensa, Caputo, dijo que había 3 fuentes de emisión, que había 2 malas y una buena. O sea, por eso arrancó la conferencia de prensa diciendo que bueno, que en realidad emisión cero no, porque hay una buena que es emitir para comprar dólares. Eso, entre comillas, sería bueno en la época que había un déficit, un superávit gemelo, que es lo que tenía Néstor. Entonces tenía superávit fiscal, que no estaba hecho por el ajuste, sino que estaba generando ingresos el precio excepcional de la soja y estaba la economía creciendo. Entonces, al tener un superávit fiscal, con los pesos que le sobraba al Tesoro, no por ajuste, sino por bonanza, digamos, poder ir a comprar dólares para pagar la deuda y desendeudar a la Argentina. En este momento tenemos una recesión brutal que está haciendo caer el producto, caer la recaudación, y al mismo tiempo el Estado está deshaciéndose de sus obligaciones básicas. Entonces, no habría una forma buena, como dice Caputo, de emitir para comprar esos dólares. Pero por otro lado, le están pasando el muerto, digamos, para que quede claro, del famoso déficit cuasi fiscal del Banco Central, que es pagarle intereses a los bancos para que estos mantengan una montaña de plata dentro del Banco Central y no la liberen para que compre dólar MEP, dólar contado con liqui, blue, etcétera. Esto, al pasárselo al Tesoro, la única forma de que el Tesoro lo pague es haciendo más ajuste en los gastos del Estado que van a cosas que le llegan a la gente para pagar intereses ahora de los pesos, no solamente de la deuda en dólares. O sea que todo esto demuestra que la teoría de Milei, que es totalmente desquiciada, digamos, desde el punto de vista económico, y es de un nivel muy básico y muy neoliberal, pero también monetarista, no tenga ningún sentido manejando un Estado en serio y generando una esquizofrenia entre un Banco Central que lo único que le preocupa supuestamente es la inflación y la fuga de capitales que ellos fomentan, y no le preocupa la actividad económica ni el empleo, ¿no? Juan, recién mencionabas los anuncios del viernes pasado del ministro Caputo junto al presidente del Banco Central. Te quiero preguntar, en realidad veíamos en los últimos días que a partir de ese anuncio, que además fue el viernes a la tardecita, cosa que los mercados ya estaban cerrados, ya no había operaciones de bolsa, los bancos ya no atendían al público. A partir de ahí se da una respuesta muy negativa del propio mercado, que si uno lo mirara de manera lineal diría está alineado con el gobierno, ¿no? Te queremos preguntar entonces por qué se dispara el dólar, por qué caen las acciones y los bonos luego de los anuncios de Caputo y de Bausili. Así como muchos sectores políticos, el mercado no está alineado con nadie, sino que está apostando a ver qué es lo que va a pasar en el futuro y cómo queda mejor parado sus apuestas, porque de eso viven los mercados, ¿no? Entonces, Caputo y Bausili llamaron a una conferencia de prensa en la que no dijeron nada relevante bueno, y lo único que dijeron es que el lunes iban a negociar los bancos cómo le pasaban los papelitos firmados por el Banco Central por papelitos firmados por el Tesoro. No quedó claro cuál iba a ser esa forma. Los bancos ven que hay una especie de canje forzoso que se parece a lo que podría ser el precursor de un plan Bonex, que todavía no ocurrió porque en ese caso es un canje forzoso que le hacen a los bancos que se lo enchufan a la gente, que es lo que pasó en el plan Bonex 89, y obviamente Caputo no quiere hacer eso porque se lo llevaría puesto. Pero no hacer nada también se lo puede llevar puesto. Entonces, al no aparecer dólares, que Caputo esta vez no hizo aparecer para fugarlos y levantar el cepo, que se lo lleven todos los grandes tenedores y no los pequeños ahorristas, trataron de anunciar algo, no lograron anunciar nada. El lunes, cuando se junta con los bancos no les gustó lo que le dijeron y están pidiendo más intereses, mejores condiciones, más garantías y demás, y entre comillas los mercados lo que le están es sopapeando a Caputo y a Bausili, y esto hace que además se ponga muy nervioso Milei cuando la brecha
entre el dólar oficial y el dólar blue y los dólares financieros ya escala a casi el 50%. Entonces esos nervios de Milei hacen que él, para mí Caputo, tenga los días contados y siga insistiendo de alguna manera en presionar a los bancos, y los bancos no tienen otra respuesta que la de siempre, que es la del bolsillo. Entonces veremos quién gana en esta puja y qué es lo que pasa con Bausili y con Caputo. Sturzenegger está ahí en gateras, que no quiere decir que sea una buena noticia para nadie, ¿no? ¿Cómo ves el escenario entonces, Juan? Porque bueno, vos mencionás justamente esto que también se viene diciendo hace tiempo, este posible recambio del ministro de Economía, que entre justamente Sturzenegger a la cancha. ¿Pensás que esto precipita esa decisión? ¿Pensás que esto ya venía un poco planificado en ese sentido? Y por otro lado, hay un discurso muy insistente por parte del gobierno, de Milei, del ministro de Economía también, que tiene que ver con atravesar el sufrimiento para poder mejorar económicamente. ¿Ves posible esa mejora económica en el mediano plazo? Esto es similar que la promesa de Macri en su momento de el segundo semestre ya viene, los brotes verdes, la lluvia de inversiones y demás. No hay ningún indicador que haga que un inversor externo o inversor nacional vaya a invertir en un mercado donde el mercado interno está destruido, las exportaciones están entre comillas porque nuestro presidente se está peleando con los principales socios comerciales permanentemente, y al mismo tiempo el mundo está entrando en una zona de proteccionismo y de guerra comercial, y como si fuera poco, la propia inversión está dinamitada. Entonces no hay ninguna cosa que haga que se vaya a dinamizar la economía argentina de manera tal de que sea o tenga sentido invertir, traer dólares o apostar económicamente. Por eso le mandan muchas felicitaciones al gobierno desde distintos sectores económicos, desde el FMI y demás, pero dólares no manda nadie. Al no aparecer los dólares, y menos mal que China perdonó el vencimiento del swap, y por eso no estamos hoy como un grave problema para pagarlo, tenemos una situación en la que los días de Caputo para mí claramente están contados. Ahora, el gobierno, porque lo eche a Caputo y ponga Sturzenegger, no creo que aparezcan los dólares mágicamente. Y entonces una serie de agentes económicos, desde los pequeños ahorristas hasta los grandes tenedores de dinero, van a estar nerviosos y van a presionar sobre el dólar financiero y sobre el dólar blue, el ilegal. Pero adicionalmente a todo esto, los que tienen que liquidar las exportaciones del agro están tratando de resistir hasta el momento en que el gobierno tenga que devaluar el dólar oficial, que de 800 pesos le parecía muy bueno en diciembre a estos exportadores, pero después de un 70% de inflación en todo este tiempo, hoy ya no le parece suficiente de ninguna manera, 900, 900 y pico. Así que toda esta presión está haciendo que el gobierno de alguna manera esté muy cerca de tener que devaluar forzadamente, y eso va a generar a su vez nuevamente inflación más alta, que es el único indicador que entre comillas le estaba yendo bien a Milei, porque subió la inflación al 25 en diciembre y después la bajó al 5, que es un valor que en su momento Massa tuvo de inicio. Entonces está bastante complicado que le salga bien esto, aun cuando cambie el ministro de Economía. Bien, Juan, Milei llega al gobierno prometiendo que iba a dolarizar la economía. Lejos de eso, no puede ni anunciar una fecha tentativa para levantar el cepo cambiario, y vos lo detallabas muy claramente, ¿no? Se dispararon los dólares paralelos, se amplió la brecha con el tipo de cambio oficial, el gobierno apeló, como hicieron tantos otros en la historia argentina, en apreciar el tipo de cambio, pero el mercado le dijo no, los exportadores no quieren liquidar la cosecha. Bueno, todas estas cuestiones que vos ya señalaste que significan una presión para una devaluación que pareciera que está arrinconando al gobierno, ¿no? Como vos decías, no se ve de dónde podría sacar los dólares para no devaluar. Sin embargo, vos también mencionabas que una devaluación golpearía muy fuertemente a las mayorías, a todos los que tenemos ingresos en pesos. Entonces, Juan, para finalizar con la entrevista, me parecería interesante que detalles cómo afectaría una nueva devaluación al bolsillo de las mayorías, y si pensás que eso puede generarle un estallido social al gobierno, o al menos un levantamiento un poco más importante de lo que viene habiendo. Claramente, así como Milei dijo que no hay plata, lo cual era una gran mentira porque pesos y recaudación había en su momento, hoy lo que no hay son dólares. Y todos los economistas y los comentaristas que en los grandes medios están diciendo que la gente que está comprando dólares de contado con liqui, MEP o de Blue está haciendo algo irracional porque no hay ninguna razón para pensar que pueda dispararse,
están mintiendo, como en su momento Martín Tetaz decía en febrero del 2018, el dólar está planchado justo antes de que se disparara y se fuera a las nubes. Entonces, no hay dólares, y si no hay dólares y hay compromisos en dólares cada vez que se acercan más y que hay que pagarlos, y al mismo tiempo los exportadores no traen dólares y hay que pagar importaciones que se estuvieron pagando con bonos nominados en dólares y demás desde el Banco Central, entonces no tiene sentido pensar que la gente y que los agentes económicos se van a quedar esperando el estallido, quedándose en pesos en el banco con una tasa de interés que además no cubre ni siquiera la inflación. Entonces, la devaluación, en este caso, no sería una devaluación planificada, sino que sería una devaluación forzada. Esa devaluación forzada cada vez es más difícil que la pueda evitar Milei. Y si Milei no la puede evitar y esa devaluación la fuerza a Caputo, a Bausil y demás, se los va a llevar puestos. Y venga quien venga, es difícil que eso no lleve a una suba de la inflación que va a ser percibida como lo último que la gente estaba esperando para dejar de darle, entre comillas, tiempo a Milei para que cumpla con sus promesas, porque es el único indicador que Milei hasta ahora podía decir que le había ido bien. Y si hay una devaluación, no va a ser del 10 o el 20%, porque los exportadores con eso no van a estar conformes, va a ser más cerca del 40 o 50%, y eso va a disparar la inflación del 5 que hubo este mes pasado, digamos, a 15% probablemente, o a 12%, y la gente nuevamente va a salir a dispararse hacia las calles, porque va a decir, este gobierno me mintió y ya le di 6 meses de changüe.